¿Sabías que el puerto de Chule, un antiguo puerto que ha quedado en el olvido, ha sido objeto de debates y misterios a lo largo de los siglos? Hoy te invito a viajar en el tiempo para descubrir su historia y desentrañar la posible ubicación de este enigmático lugar. Para reconstruir su historia, he consultado obras que nos brindan una perspectiva rica y variada de la región. Comencemos con la Crónica del Perú de Pedro Cieza de León, publicada en 1553, que nos permite asomarnos a los primeros registros de la región, retratando una época de descubrimiento y exploración. También consulté la obra de Antonio Raimondi, El Perú, tomo 2, Historia de la Geografía del Perú de 1876, donde el famoso geógrafo profundiza en la geografía peruana, destacando la importancia de sus antiguos puertos. Un recurso valioso es el ensayo monográfico sobre Mollendo y la provincia de Islay, 1871 a 1971, del doctor Manuel de Torres Muñoz, que explora los aspectos históricos y sociales de la región y nos acerca a la vida del sur del Perú. Más adelante en el tiempo, en 1986, Mateo Francisco Velarde Herrera publica Crónicas de Islay y Mollendo, que nos ofrece una visión detallada de la vida en estos lugares. En el 2003, Un capricho llamado Mollendo de Rodríguez Carpio aporta una perspectiva íntima y llena de matices de la costa. Y para cerrar este recorrido, tenemos la historia general del Valle de Tambo de Mario Juan Arenas Figueroa, 2018, que nos sumerge en la transformación reciente del valle. Estos textos son una joya para quienes quieran explorar más sobre la historia de esta fascinante región. Espero que disfrutes este recorrido tanto como yo al descubrirlo. La misteriosa ubicación del puerto de Chule ha sido fuente de intriga y controversia durante generaciones. Historiadores, geógrafos y marineros han debatido apasionadamente sobre dónde pudo haber estado este puerto antiguo y perdido en el tiempo. Y hasta hoy nadie ha logrado confirmar su ubicación exacta. Sin embargo, varias hipótesis y testimonios intentan arrojar luz sobre este enigma. Principales teorías sobre su ubicación. Surgidero del río Tambo. Algunos investigadores creen que el puerto de Chule se encontraba frente a la desembocadura del río Tambo. Según esta teoría, la cercanía a un recurso fluvial importante habría facilitado el transporte de mercancías, haciendo de esta ubicación un punto estratégico ideal. Quebrada de Chule o Chuli. Otra teoría basada en la tradición oral sitúa al puerto de Chule en la quebrada del mismo nombre, a 2,5 kilómetros al norte de Mejía. La zona, conocida por sus playas bajas y arenosas, sería un entorno ideal para un puerto pequeño y protegido, donde las embarcaciones pudieran anclar con facilidad. El antiguo puerto de Mollendo. Algunos sugieren que el puerto de Chule podría haber estado en el lugar del antiguo puerto de Mollendo,
que desapareció en 1826. Esta teoría, respaldada por el renombrado geógrafo Antonio Raimondi, propone que el puerto de Chule existía frente a la isla Ponce y posteriormente se desarrolló el nuevo puerto de Mollendo, instalado temporalmente en 1868 para la construcción de la línea férrea. Estas teorías continúan alimentando el enigma de un puerto que, aunque ya no es visible en el mapa, sigue vivo en la memoria y curiosidad de quienes buscan conocer su historia. Acompáñame a explorar estas y otras ideas en este recorrido por el misterio de Chule. ¿Qué sabemos del puerto de Chule? Ese rincón casi olvidado pero fundamental en la historia de Arequipa. El cronista español Cieza de León, en su famosa Crónica del Perú de 1553, menciona a Quilca como el primer puerto mayor de la región. Sin embargo, el historiador Víctor Manuel Barriga argumenta que fue Chule quien realmente lideró la actividad portuaria en los primeros años de la llegada de los conquistadores a América. La importancia de Chule también se refleja en las palabras de Juan Gualberto Valdivia Cornejo, o Deán Valdivia, quien en su obra Fragmentos para la Historia de Arequipa de 1847 señala que el Cabildo estableció el primer comercio de mercancías en 1546, precisamente en este puerto. Del mismo modo, en la memoria de la Santa Iglesia de Arequipa, escrita por Francisco Javier de Echeverría en 1804, se menciona que en esa época Chule era tanto un punto neurálgico del comercio con Castilla como un centro espiritual para la región. Estos datos se corroboran con el acta del Cabildo de Arequipa, que nos revela mucho sobre la importancia del puerto. Poco a poco, Chule se consolidó como el puerto más importante de la región, superando a Quilca y convirtiéndose en un centro de actividad económica y cultural. Así, el puerto de Chule no fue solo un punto de comercio, sino también un símbolo del crecimiento y de la historia compartida de Arequipa con el mar. Retrocedamos a 1534, un año que marcó un importante hito en la historia del territorio meridional de Sudamérica. En este periodo, el continente se dividió en 4 gobernaciones de este a oeste. Gobernación de Nueva Castilla, bajo el mando de Francisco Pizarro. Gobernación de Nueva Toledo, liderada por Diego de Almagro. Gobernación de Nueva Andalucía o del Río de la Plata, a cargo de Pedro de Mendoza. Gobernación de Nueva León o Tierras Magallánicas, comandada por Simón de Alcazaba. La muerte de Diego de Almagro en 1538 cambió el equilibrio de poder, dejando a Pizarro como el líder indiscutido de ambas gobernaciones. En un intento por asegurar lealtades, Pizarro recompensó a sus más cercanos aliados con encomiendas, es decir, con indios naturales y vastas extensiones de terreno. Esto alteró drásticamente la propiedad de las tierras en el valle incaico de Tampupaia. Durante la época colonial, las encomiendas desempeñaron un papel fundamental en la organización socioeconómica de la región.
Este sistema, implementado por los españoles durante la colonización de América, otorgaba a un colonizador, el encomendero, la responsabilidad de un grupo de indígenas. A cambio de trabajo, el encomendero debía cuidar y educar a estos indígenas en la fe cristiana. Sin embargo, en la práctica, este noble ideal a menudo se convertía en una justificación para abusos y explotación, transformándose en una forma de trabajo forzado que dejó profundas cicatrices en las comunidades indígenas. Alonso Ruiz se destacó como el primer encomendero en trabajar las tierras de Tampupaya, antes de que este valle fuese adjudicado a Diego Hernández. La encomienda de Hernández abarcaba 3 áreas bien definidas, una en Arequipa, otra en Puquina y una tercera en la costa sur de Arequipa, que incluía el valle de Tampupaya y la caleta de Chule. Tras la muerte de Diego Hernández, su hijo, Diego Hernández de Mendoza, heredó la encomienda en 1552, obteniéndola en segunda vida. A su fallecimiento, el virrey Toledo encomendó en 1573 y por 2 vidas parte de la encomienda original a Diego de Porras, vinculada a los repartimientos de Yarabaya y Copoata. Sin embargo, la porción de la encomienda que abarcaba el Valle de Tambo quedó vacante tras la muerte de Diego Hernández de Mendoza en 1547. En 1548, el capitán Alonso de Cáceres fue nombrado por el pacificador Pedro de la Gasca para recibir los repartimientos de Poxi, Tambo y Chule. El fallecimiento de Cáceres en 1554 llevó a que don García de Robles Olier, en 1569, asumiera el papel de tutor y curador de los hijos menores de Cáceres, y eventualmente su hijo, Diego Cáceres Olier, tomó el relevo. La encomienda de Cáceres enfrentó un golpe severo en 1562, cuando las actividades portuarias se trasladaron de Chule a Islay. La situación se agravó aún más con la erupción del volcán Huaynaputina en 1600, que devastó no solo a Cáceres y el Valle de Tambo, sino también al puerto de Chule y a los indígenas camanchacas que dependían de las islas guaneras de la zona. A pesar de que el Valle de Tambo y el puerto de Chule fueron abandonados, esto no significó la pérdida definitiva de las encomiendas de Cáceres, la cual continuó vigente hasta la muerte de Diego de Cáceres Solier. La desaparición del puerto de Chule fue un proceso trágico e inevitable. Según Echeverría, para el año 1600, las arenas arrastradas por la erupción del volcán Huaynaputina, que tuvo lugar el 19 de febrero en la región de Omate, sepultaron el puerto, obligando a sus habitantes a dispersarse. Estos, con el tiempo, las embarcaciones comenzaron a anclar en puertos cercanos como Arantas, Islay y Quilca, lo que redujo drásticamente el tráfico comercial en Chule. La erupción del volcán no solo selló el destino de Chule, las corrientes marinas arrastraron más arena, cegando la pequeña fosa marina del puerto y provocando su abandono definitivo. Siglos después de esta devastadora catástrofe, aún se pueden ver las huellas imborrables del aterrador vómito de fuego que emergió de las entrañas de la tierra. Las lomas y quebradas circundantes siguen llevando el manto de ceniza que habla de un pasado marcado por la tragedia. En el siglo XIX, el erudito italiano Antonio Raimondi, conocido por sus exploraciones y su profunda conexión
con la grandeza natural del Perú, pasó por Mollendo. Raimondi no solo era un maestro en geografía, sino que también dominaba la botánica, zoología, mineralogía, etnografía, antropología, cartografía e historia. Nacido en Italia en 1824, llegó al Perú en 1850 con la intención de realizar investigaciones científicas que inicialmente no debían tomarle más de unos años. Sin embargo, se enamoró de la tierra y dedicó su vida al Perú hasta su muerte en 1890. Su famosa frase "el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro" refleja su visión sobre el inmenso potencial del país. En su obra Historia de la Geografía del Perú, tomo 2, Raimondi menciona que, aunque hoy el puerto de Chule es prácticamente desconocido, no siempre fue así. Según su análisis de la Gran Carta Geográfica de América Meridional de Olmedilla, publicada en 1755, Chule correspondería al actual Mollendo. El mapa de Olmedilla menciona Isla, Punta y Caleta de Chule, sugiriendo que en tiempos pasados este lugar era conocido como Chule. El médico español y estudioso de la historia de Mollendo, Manuel de Torres Muñoz, respalda los comentarios de Raimondi en su ensayo monográfico sobre Mollendo y la provincia de Islay, publicado en 1971. Según Torres Muñoz, la referencia de Olmedilla se alinea con la actual Mollendo, y la isla mencionada en el mapa sería el peñón conocido hoy como Isla Ponce. Es importante recordar que en esa época no existían las playas como las conocemos hoy. El mar cubría toda la zona, lo que explica por qué las faldas de los cerros entre Mollendo y Mejía muestran signos de erosión en su parte baja y saliente. En lo que es hoy Mollendo, las aguas cubrían todo el espacio que más tarde serviría como patio de operaciones y estación del ferrocarril. Imaginemos por un momento este cerro y quebrada hace cientos de años, cuando el paisaje era un mar agitado, apenas protegido por el islote rocoso de la isla Ponce. En este rincón del mundo se formaba una bahía con dos entradas, un oleaje que se adentraba por lo que hoy conocemos como el puerto turístico o el nuevo puerto de Mollendo, construido en 1868, y otro que fluía hacia el sector donde se encuentra la piscina y la primera playa, cubriendo lo que solía ser el antiguo patio del ferrocarril y su estación. Si nos situamos aquí, a unos 200 metros del mar, y con la ayuda de Google Maps, podríamos intentar proyectar cómo era esta caleta que Olmedilla y Raimondi llamaron Chule.
que posteriormente se transformó en el antiguo puerto de Mollendo. Es fascinante pensar que solo Dios sabe cuándo nació realmente Mollendo. La reaparición de este puerto y su pueblo, ahora con un nuevo nombre, representan un eslabón perdido en la rica cadena de acontecimientos que componen su historia. Se presume que, tras la disminución de los efectos de la erupción del Huayna Putina, la caleta volvió a ser habitable. Aquí se asentaron hombres dedicados a la pesca y la recolección de mariscos, descendientes de aquel primitivo pueblo de Chule. La abundante variedad de mariscos en los acantilados, junto con el agua fresca, se convirtieron en una fuente vital de subsistencia para los antiguos chules y más tarde para los mollendinos. En resumen, es probable que en tiempos prehispánicos este lugar haya sido la Caleta de Chule, un asentamiento donde se practicaba la pesca y la recolección de mariscos, favorecido por el manantial cercano conocido como la Aguadita. Luego, la erupción del volcán Huayna Putina forzó su abandono temporal, pero Chule logró repoblarse y transformarse en el antiguo puerto de Mollendo, conocido por sus aguas turbulentas y la fragilidad de embarcaciones que surcaban sus costas. Sin embargo, el destino pareció tener otros planes. La bahía comenzó a llenarse de arena debido a las aguas del río Tambo y la corriente de Humboldt, creando playas hermosas, pero perjudicando el movimiento portuario. Así, en 1826, Mollendo comenzó a desvanecerse, dando paso al florecimiento del puerto de Islay en 1830, mientras que Mollendo se convertía en una modesta caleta. Años más tarde, en 1868, bajo la dirección de Enrique Meis, Mollendo resurgió con la construcción de un puerto provisional para desembarcar rieles y locomotoras. Sin embargo, en 1947 el puerto de Mollendo cerró su ciclo, reemplazado por la construcción del puerto de Matarani.